Entonces, como les decía, digamos, Node acepta actualmente las dos opciones de importación, ¿sí? Este, y por defecto utiliza require. ¿Sí? Y si queremos utilizar import, digamos, el sistema de módulos de ECMAScript, ¿sí? Tenemos que configurar una línea que ya habíamos visto ayer, que es la línea del package JSON, que hay que configurar el valor type module, ¿sí? Y de esa manera podemos importar utilizando el sistema de ECMAScript. Veamos cómo funciona esta sintaxis con el require. ¿Sí? Básicamente, si tengo un módulo y tengo miembros del módulo, ¿sí? Estos miembros pueden ser funciones, pueden ser objetos, pueden ser constantes, variables, ¿sí? No hay limitación en cuanto a los objetos que yo puedo marcar como exportables, ¿no? Entonces yo tengo un módulo que va a tener un nombre del archivo, ¿sí? Y voy a utilizar module.exports para, digamos, indicar cuáles van a ser los miembros, digamos, exportables, ¿sí? Y luego en la aplicación que los va a importar, voy a tener que hacer, digamos, un require, ¿sí? Para especificar digamos, el módulo sobre el cual digamos, quiero importar, y a partir de ahí ya voy a poder utilizar las funciones o miembros exportados. ¿Mm? Es muy similar, digamos, muy parecido al sistema de módulos otro ejemplo, ¿no? Fíjense acá, un módulo logger, ¿sí? Que tiene algunas constantes, una función, y bueno, al final exporta todos los miembros, ¿sí? Log, error, info, warning, y después, digamos, cómo los importa, ¿no? Desde otro lado. Hay que recordar, ¿sí? Que en el require, ¿sí? Si estamos haciendo referencia a un módulo propio, tenemos que, digamos, indicar toda la ruta hacia el archivo, ¿sí? Del módulo, y si es un módulo instalado por NPM o un módulo, digamos, del core de Node, del núcleo de Node, digamos, directamente colocamos el nombre del módulo y con eso. ¿Sí? Eh, bueno, hay varias formas bueno, retomamos un poco el tema este de asincronismo, ¿sí? Y de, digamos, operaciones bloqueantes y no bloqueantes, ¿sí? Para ver cuáles son los mecanismos, cuáles son los mecanismos en JavaScript que me permiten eh, poder, digamos, un poco, digamos, facilitar un poco la programación de estas operaciones, ¿no? Este tipo de operaciones. Estoy quitando la barra acá. Y bueno, habíamos dicho que el asincronismo son tareas cuyas operaciones son resueltas fuera de nuestra Me aplicación, está grabando, profesor. ¿no? Ah, tengo que dejar de compartir para acceder al menú de grabar. Recording in progress. De todas maneras, lo que me cuentan es que no están accediendo a las grabaciones, o sea, no las están publicando en ningún lado, parece. Así que no sé si sirve No, de yo no mucho. las vi. Claro, bueno, entonces el asincronismo son tareas cuyas operaciones son resueltas fuera de nuestra aplicación, ¿sí? Y que al ser ejecutadas pueden ser completadas tanto en el momento actual, ¿sí? Como en el futuro, ¿sí? Y otra cosa a agregar es que su comportamiento es no bloqueante, ¿sí?
hay un ejemplo que es muy, muy típico, ¿sí? Para mencionar esta característica y que tiene que ver con una aplicación de e-commerce, ¿sí? Supongamos que nuestra aplicación necesita el catálogo de productos. ¿M? La aplicación va a enviar un requerimiento a través de una API, pero es el servidor quien va a procesar esa solicitud y en el momento en que esté lista, ¿sí? Va a devolver los datos. En este punto, nuestra aplicación desconoce el tiempo que se va a tomar el servidor en responder esa petición. Por lo que si utilizáramos una función síncrona, la aplicación quedaría bloqueada todo ese tiempo hasta que reciba los datos. ¿Mm? En cambio, con una función asíncrona, ¿sí? Esta va a realizar la petición a la API y nuestra aplicación va a continuar con la ejecución de otras tareas y cuando el servidor tenga lista la respuesta, va a notificar, ¿sí? Que están los datos ya disponibles para ser procesados. ¿Mm? Las funciones de entrada-salida en JavaScript por defecto siempre se ejecutan de forma asíncrona. ¿Mm? Esto produce que las respuestas de esas funciones puedan no ser inmediatas, o sea, tarden, digamos, en completarse, ¿sí? Estas demoran un cierto tiempo y la siguiente operación, si depende de esos resultados, no va a poder ser iniciada, digamos, inmediatamente. Para manejar estas operaciones, JavaScript utiliza el concepto de callback, ¿sí? Callback. ¿Y qué son los callbacks? Bueno, vamos a estar en presencia de un callback cuando podamos ver, digamos, esta situación en el código, ¿sí? Que es el código que estoy mostrando. Por un lado, se tiene que cumplir tres condiciones, ¿sí? Por un lado, se está llamando a una función, ¿sí? En este caso, ¿sí? La función es la función addEventListener, ¿sí? Esa es la función que le vamos a llamar función padre. ¿Mm? Por otro lado, una segunda condición es que se pasa, digamos, otra función como argumento a esa llamada. ¿Mm? Vamos a llamar a esa segunda función la función hija, ¿sí? Y la tercera condición es que existe una expectativa de que la función padre va en algún momento a llamar a la función hija, ¿sí? Generalmente cuando termine de realizar las operaciones. ¿Mm? Cuando se dan estas tres condiciones, entonces podemos decir que esa función hija es un callback, ¿sí? Acá el callback sería la función hacer algo, ¿sí? La función hacer algo es la función, digamos, callback. ¿Mm? Entonces, addEventListener es la función padre, ¿sí? Que te está llamando cuando el usuario hace un clic sobre un botón, ¿cierto? addEventListener recibe como argumento la función hacer algo, ¿sí? El callback, ¿sí? Y como tercer punto, ¿sí? Existe la expectativa de que addEventListener llamará a la función hacer algo, ¿sí? Cuando termine de procesarse ese evento, ¿sí? Podemos de esa manera concluir que hacer algo es una función call. Por lo general, aunque no siempre, ¿sí? Los callbacks son funciones que tardan algún tiempo en producir algún resultado. ¿Mm? Se utilizan para poder acceder tanto a valores de bases de datos, descargar imágenes, leer archivos, ¿sí? Todas operaciones que van a demandar, digamos, un tiempo considerable, ¿sí? Como estos toman, digamos, un cierto tiempo para terminar, no podemos pasar a la siguiente línea porque podría arrojar un error diciendo que, digamos, digamos, no podemos pausar nuestro programa, ¿sí? Por lo tanto, debemos almacenar el resultado y volver a llamar cuando esté completo, ¿sí?
acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Del uso del callback, digamos, con la librería o el paquete de, digamos, de gestión de archivos, el FS que vimos ayer, ¿no? En este caso, habíamos dicho, teníamos un paquete FS que nos permitía, digamos, acceder a los archivos tanto para lectura, escritura, ¿no? Acá la función writeFile, ¿sí? Es una función asíncrona, ¿sí? Que, digamos, si se fijan bien, va a contener los datos propios de la operación, que en este caso sería qué archivo, digamos, se va a escribir y cuál es la data que se va a escribir en el archivo, y como tercer parámetro, writeFile recibe otra función, ¿sí? Esa función es el callback. Si se fijan bien, writeFile sería la función padre, la función recibida sería la función hija o callback, ¿sí? Y tenemos la expectativa de que writeFile en algún momento va a ejecutar el callback, ¿sí? En este caso, cuando termine de escribirse los datos en el archivo. ¿Mm? El callback, por lo general, nos trae información en los parámetros referente a la operación que se mandó a ejecutar. Por ejemplo, en el caso del writeFile, ¿sí? Nos va a devolver, digamos, en un parámetro el error, por si acaso no se pudo, digamos, completar esa operación. En el caso del read file, ¿se acuerdan? Digamos, el callback nos devolvía dos parámetros, la data y el error. La data para que, digamos, obtuviéramos la lectura del contenido, ¿sí? Y el error por si acaso no pudo leer el archivo. ¿Mm? Bueno, acá está, ¿no? Read file, ¿sí? Que toma los parámetros propios de la función y un callback, ¿sí? Que en este caso es la función leer. La función leer, ¿sí? Toma dos parámetros, el error y la data, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hacemos varias operaciones asíncronas, ¿sí? Y en donde esas operaciones dependen unas de otras, ¿sí? Digamos, nos va a suceder una situación en la cual el código se va a complejizar, digamos, de una manera exponencial. Fíjense este caso, digamos, tenemos varias lecturas o varias operaciones asíncronas que tienen que ver con, digamos, leer el directorio actual, recorrer todos los archivos que tiene en ese directorio, para cada uno de esos archivos obtener el tamaño, después, digamos, lo que hace también es, digamos, hacer alguna que otra operación. Bueno, la cuestión es que todas esas operaciones asíncronas dependen unas de otras, ¿sí? Digamos, tienen que ser ejecutadas, digamos, en orden secuencial por su dependencia entre sí. Bueno, cuando usamos callback, lo que sucede es que empezamos a tener cosas como estas, o sea, tenemos un gran encadenamiento de funciones, ¿sí? Y esto complejiza mucho el código, o sea, lo hace más difícil de mantener, más difícil de depurar, de testear, ¿sí? Entonces, caemos en una situación que se le llama el infierno de callbacks, ¿sí? Y bueno, atento a esta realidad que sucedía, digamos, cuando se programaba con JavaScript, a partir de ECMAScript 6, digamos, surge, digamos, una alternativa para, digamos, facilitar un poco la escritura y el tratamiento de esas operaciones. Y esto es lo que se conoce como promesas, ¿sí? Las promesas son el mecanismo para poder gestionar operaciones asíncronas, ¿sí? Digamos, de una manera un poco más, más fácil, sintácticamente más legible y más mantenible. ¿Mm? Vamos a hablar un poco de qué es lo que son estas promesas. ¿Mm? Las promesas son, digamos, una característica que nos permite emplear el asincronismo en nuestras aplicaciones y mejora a los callbacks
porque evita el infierno de código, ¿sí? Además, también nos permite escribir un código, digamos, mucho más limpio, mucho más legible. Una promesa se define como una operación no bloqueante, ¿sí? Cuyo valor de retorno puede estar disponible tanto justo en el momento como en el futuro o nunca. ¿Mm? Vuelvo a repetir. Una promesa, ¿sí? Es una función no bloqueante cuyo valor de retorno puede estar disponible justo en el momento, ¿sí? En el futuro o nunca. ¿Mm? Las promesas proponen que en lugar de esperar a que tengamos el valor disponible, por ejemplo, una descarga de una imagen, ¿sí? Una lectura de un archivo, ¿sí? Lo que haría eso es recibir algo que representa el valor en ese instante para que el programa pueda continuar, ¿sí? Y que luego, en un futuro cercano, ¿sí? ¿Sí? Poder volver y usar ese valor ya, digamos, disponible, ¿sí? A ver si se entiende. Aunque las promesas puedan ser, digamos, un poco difíciles de entender, es, es algo, digamos, muy importante que necesitamos aprender para, digamos, todo lo que es la programación en Node, ¿sí? Voy a ir con un ejemplo que siempre, digamos, lo menciono, que es el tema el ejemplo del teléfono, ¿no? Digamos, imagínense que ustedes son un niño de 12 años, ¿sí? Y su mamá les promete, ¿sí? Que les va a comprar un nuevo teléfono la próxima semana, ¿sí? Ustedes no saben si realmente van a tener el teléfono hasta la siguiente semana, ¿sí? Su mamá podría realmente comprarles el teléfono, ¿sí? O, digamos, no comprarlo, ¿sí? Si se portan mal, ¿sí? Entonces, eso es una promesa, ¿sí? Una promesa tiene tres estados, ¿sí? Un estado que es el estado pendiente, ¿sí? En inglés, el estado pending, o por lo menos ese es el término que utiliza JavaScript como estado pendiente, ¿sí? En donde si hacemos la analogía, ¿sí? Es el estado que implica que, digamos, no sabemos si vamos a tener ese teléfono hasta la semana siguiente. ¿Mm? O la promesa puede estar en un estado que se llama, digamos, fulfilled, ¿sí? La traducción sería un estado resuelto, ¿sí? En donde la analogía sería, digamos, que, digamos, tu mamá te compró el teléfono, ¿sí? O un tercer estado en el cual puede estar la promesa es rechazada, ¿sí? En este caso sería rejected, ¿sí? En donde sabemos que, digamos, tu mamá no te compró el teléfono porque te portaste mal. ¿Mm? O sea, volvamos a repetir, pendiente es el estado antes de obtener el resultado de la función, ¿sí? No tenemos todavía un retorno definido aún. O sea, no sabemos si la promesa se ejecutó correctamente o si no se ejecutó. ¿Sí? Cumplida es cuando la promesa devuelve el resultado correcto. O sea, ¿sí? Se ejecutó correctamente y nos devuelve la data, ¿sí? Lo que estamos esperando. ¿Mm? Y rechazada es cuando la promesa no pudo, digamos, completarse, ¿sí? Se ejecutó incorrectamente, ¿sí? En este caso, no vamos a tener la data, sino que vamos a tener disponible el motivo del error por el cual no se pudo cumplir. ¿Mm? Básicamente, eso es una promesa, ¿sí? Una función, digamos, no bloqueante, ¿sí? Que, digamos, nos va a, o que va a estar, digamos, o nos va a devolver un objeto que va a estar en alguno de estos tres estados, ¿sí? Pendiente,
cumplida o rechazada. Bien, cuando nosotros consumimos una promesa, ¿sí? En esos casos usamos los callbacks, ¿sí? Para, digamos, determinar si, digamos, la operación fue cumplida o rechazada, ¿sí? Básicamente, la promesa nos provee dos métodos, ¿sí? Que es el método then y el método catch. El método then se va a ejecutar si la promesa fue cumplida, ¿sí? Y vamos a tener disponible en el DEN la data. ¿Sí? Y el método catch, ¿sí? Va a, digamos, a ejecutarse si la promesa no se pudo cumplir, o sea, si fue rechazada, ¿sí? Y en él vamos a tener disponible, ¿sí? El motivo del error. ¿Sí? Los DEN, ¿sí? Los DEN, ¿sí? Pueden encadenarse si es que nosotros estamos ejecutando tareas que son unas dependientes de otras, ¿sí? Y el catch puede funcionar como en el manejo de excepciones, como un único catch para atrapar, por así decir, digamos, si hubo una de las promesas que no se pudo ejecutar, digamos, la podemos manejar con el catch, ¿sí? Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo del fetch, ¿se acuerdan que el fetch teníamos que hacer, digamos, un primer, era, digamos, el fetch implicaba dos operaciones asíncronas generalmente. Primero hacíamos el fetch para recuperar los datos y después mandamos a parsear esos datos para obtener un objeto JavaScript. ¿Se acuerdan? Bueno, digamos, fetch soporta el uso de promesas, entonces podemos utilizar el then, digamos, para manejar, digamos, estas operaciones asíncronas. ¿Sí? El resultado sería algo como esto, ¿no? Un primer then, ¿sí? Que va a dejarnos disponible la data, ¿sí? De la primera operación, en este caso el JSON, ¿sí? Y un segundo DEM que me va a disponer de la data, en este caso el objeto, digamos, JavaScript, digamos, obtenido a partir del parseo del JSON. ¿Mm? Y si se fijan bien acá, tenemos también el catch, ¿sí? Que también puede ser encadenado, ¿sí? Para poder manejar el error, digamos, si alguna de las promesas no pudo ser cumplida. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Acá tienen otro ejemplo, ¿no? Pues muy parecido. Eh, También un fetch y el uso del then, ¿sí? En este caso el fetch está como una función, que es lo mismo en realidad, no agrega nada. Bueno, las promesas, además de, digamos, poder manejar, digamos, las promesas de operaciones asíncronas que pudiéramos estar utilizando, digamos, tanto de funciones de propias de JavaScript, como es el caso del fetch, o funciones de librerías externas, como son el caso del file system, ¿sí? Digamos, además nosotros podemos también crear nuestras propias promesas. Ya, el lenguaje me da, digamos, la opción de que si yo sé que tengo que, digamos, ejecutar, diseñar una función, digamos, que va a tardar, digamos, una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, yo puedo, digamos, hacer que esa función sea asíncrona. Por ejemplo, creando una promesa para esa función, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que crear un objeto, digamos, de tipo promesa, ¿sí? Entonces eso lo hago así, con un new de promesa, y el constructor de este objeto, ¿sí?
va a recibir como parámetro una función, una función, en donde esa función tiene dos parámetros que son funciones también, ¿sí? Y son la función resolve y la función reject, ¿sí? Acá, dentro de esta función, vamos a tener el código de la operación que nosotros queremos resolver, ¿sí? Lo que sí tenemos que, o lo que sí estamos obligados, es que dentro de esa función, en algún momento tenemos que llamar a resolve o a reject, ¿sí? O sea, si mi función se ha completado, en resolve yo voy a pasar, digamos, el resultado de esa función, ¿sí? Lo que va a retornar esa función, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, pero básicamente lo que yo le pase a la llamada de resolve va a ser la data, va a ser la data que va a estar disponible dentro del DEN, ¿sí? Dentro del DEN. Y, digamos, si mi función no se pudo completar, yo debería llamar a reject, ¿sí? Pasándole, ¿qué cosa? El motivo del error, ¿sí? De esa manera, cuando alguien use mi promesa, ¿sí? Si, digamos, la operación no se pudo completar, lo que va a obtener en el motivo del error es lo que yo pase, ¿sí? En la función de reject, ¿sí? En este caso, lo que pase ahí es lo que va a venir acá en un catch, en el caso de que no se haya podido completar la operación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos crear, digamos, nuestras propias promesas, ¿sí? Que sean compatibles con el manejo, digamos, de operaciones asíncronas y, digamos, cómo desde nuestra función podemos devolver la data, como también el motivo del error para que, digamos, eso pueda ser gestionado este, por los métodos DEN y catch de promesas. ¿Mm? Bueno, y esto sería cómo utilizarlo, ¿no? Cómo utilizarlo ya lo saben, ¿sí? Siempre haciendo referencia al método DEN y al método catch. Ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Otra cosa muy útil es el promise all, ¿sí? El promise all permite, digamos, que yo pueda mandar a ejecutar en paralelo varias promesas a la vez, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo tres promesas acá, ¿sí? Una promesa, esto me devolviera otra promesa y esto me devolviera otra promesa, ¿sí? Yo puedo mandar a hacer un promisol, ¿sí? Con todas las promesas, ¿sí? Y si todas se ejecutan correctamente, entonces se va a ejecutar el DEN, ¿sí? ¿Y qué voy a tener acá en values? La data. ¿Y cómo va a ser el formato de la data? Va a ser un arreglo con tantas datas como promesas, digamos, se ejecutaron. O sea, si acá se ejecutaron tres promesas, yo voy a tener un arreglo con tres datas, ¿sí? Y también acá podrían agregar el catch, por supuesto. Lo bueno de esto es que las promesas estas se mandan a ejecutar en paralelo, ¿sí? Y que, digamos, yo voy a continuar con la ejecución de mi programa siempre y cuando las tres promesas se hayan ejecutado correctamente. Antes de la sync await, vamos a ir a ver algunos ejemplos. Me abrir acá. Mm. El que no entienda, pregunte. Mire que después Profe, se va complejizando. Sí, el DEN se utiliza cuando, digamos, todo salió bien, ¿no? sí, exacto. Yo voy a programar en el DEN, ¿sí? Voy a programar en el DEN cuando, digamos, estoy asumiendo que, digamos, la tarea se completó correctamente y que voy a tener la data disponible, ¿sí?
Esperen que comparto nuevamente. Sí, les comparto también el visual. Bueno, acá tengo algunos ejemplitos. Por ejemplo, tareas promesas. ¿Sí? Fíjense este ejemplo, ¿no? Tenemos 5 tareas, ¿sí? Tenemos una tarea acá, ¿sí? Tarea 1, que imprime tarea 1, ¿sí? Fíjense que esta es una promesa definida por mí, ¿sí? Se hace un new de promise de una función en donde esa función va a tardar 3 segundos en completarse, ¿sí? Pues la he puesto dentro de un set timeout, o sea que va a tardar 3 segundos en ejecutarse la tarea 1. ¿Sí? La tarea 2, ¿sí? Va a tardar 1 segundo en ejecutarse. Y la tarea 3, ¿sí? Va a tardar 2 segundos en ejecutarse. ¿Sí? Además tengo una tarea 4 que tarda 2 segundos y una tarea 5 que tarda también 2 segundos. ¿Sí? Y acá abajo, ¿sí? Lo que tengo es, digamos, la ejecución de la tarea 1 seguida de la tarea 2 y seguida de la tarea 3. ¿Sí? Y ya estoy midiendo, o sea, apenas va a comenzar, digamos, la tarea 1, pongo un punto de medición y acá termino de medir. Esto es para calcular el tiempo que tardó en ejecutarse esas tareas. O sea, voy a calcular cuánto es el tiempo que tarda en ejecutarse esas tareas. ¿Sí? Y después está la tarea 4 y la tarea 5. ¿Sí? Vamos a ejecutar este ejemplo y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Tenemos Node, ¿sí? Tareas, promesas. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucedió? ¿Sí? Bueno, primero fíjense el orden, ¿no? Acá empezó a ejecutar, ¿sí? Empezó a ejecutar, pero resulta, ¿sí? Que la primera tarea digamos, en terminarse fue la tarea 4 y después la tarea 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien, digamos, empezó a ejecutar la tarea 1 tardaba 3 segundos, ¿sí? Pero como es una tarea no bloqueante, ¿sí? Esto, digamos, no se bloqueó, ¿sí? Y continuó con la ejecución de lo que venía después, que en este caso es tarea 4, ¿sí? Y por tal motivo, digamos, se imprime, digamos, la tarea 4 y después la tarea 5, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Empieza a terminar de ejecutarse la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3, que se van a ejecutar en ese orden porque hay una dependencia entre sí, ¿sí? Digamos, yo estoy, de alguna manera, he agregado una dependencia porque la tarea 1 es la que hace la llamada a la tarea 2 es la que hace la llamada a la tarea 3. O sea, he creado una dependencia por lo cual no pueden ejecutarse, digamos, de forma, digamos, separadas, ¿sí? Digamos, cada una está esperando a que termine la otra, ¿sí? Cada una está esperando a que termine la otra. Digamos, por más que, por ejemplo, la tarea 2 tarde 1 segundo y la tarea 1 tarde 3 segundos, de todas maneras, primero tarda la 1, primero sale la 1, después sale la 2 y después sale la 3. ¿Sí? O sea, se ejecutan en orden, la 1, la 2 y la 3. Pero fíjense cuánto es el tiempo que tardó, ¿sí? En ejecutar las 3 tareas. ¿Sí? Fíjense que yo puse el punto de medición, empezó acá y terminó acá. O sea, estoy midiendo cuánto tardó en ejecutarse las 3 tareas. Y uno lo que pensaría, ¿sí? Es que esto debería tardar 6 segundos, porque esta está tardando 3, esta está tardando 1 segundo más, 4, y esta está tardando 2 segundos, 6. Si yo hubiera preguntado cuánto tardaban esas tareas en completarse,
¿sí? Ustedes me hubieran dicho 6 segundos. Y no, fíjense que tardó 3 segundos y algunas, digamos, milésimas más de segundo, ¿sí? O sea, 3 segundos y nada, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque esas funciones, si bien se ejecutaron en orden, ¿sí? Digamos, pudieron, digamos, se pudieron ir completando, ¿sí? Mientras que mientras que se podía, se pudieron ir completando. Cuando terminó de ejecutarse la tarea, digamos, más costosa, ¿sí? La que tenía mayor cantidad de tiempo, ahí nomás se resolvieron las otras, ¿sí? Con lo cual fue 3 segundos y un puchito, La ¿sí? 4 y la 5 tardaban 2 segundos. La 4 y la 5 tardaban 2 segundos, Claro. ¿sí? Se, se ejecutaban primero porque la 1 tarda 3. Exactamente, ¿sí? Y la uno no las bloquea. Empieza a ejecutar la uno y no hay ninguna dependencia de la 4 y la 5 respecto a la uno. Y como la uno es no bloqueante, digamos, ejecuta la uno y ahí nomás empieza a ejecutar la 4 y la 5. En realidad es por eso, no por el tiempo del set time, ¿o no? Es por lo, es por lo que no está conectado con la primera y la segunda. Claro, bueno, eso por un lado, que tiene que ver con el orden de ejecución de las tareas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Terminaron completándose primero la 4 y la 5, ¿sí? Antes que la uno. O sea, digamos, si bien en el código fuente, digamos, las tareas fueron llamadas, ¿sí? Primero la uno, la 2, la 3, luego la 4 y la 5, ¿sí? En realidad, si bien fueron llamadas en ese orden, de todas maneras, primero se terminó la 4 y después la 5, ¿sí? Y después las otras. ¿Mm? Y lo otro más importante es el tiempo que ahorramos en estas tareas asíncronas, ¿sí? Digamos, más o menos se vio el paralelismo de esas tres tareas, porque fíjense que una tardaba 3 segundos, la otra 1 y la otra 2. Digamos, los resultados se dieron en el orden que se esperaban, por la dependencia que hay entre ellas, pero el tiempo fue el mínimo posible, porque fue 3 segundos y un puchito, ¿sí? Prácticamente la que tardaba, prácticamente igual a la tarea que tardaba más, ¿sí? Si esto se hubiera ejecutado de forma síncrona, ¿sí? Digamos, sí o sí tardaría 6 segundos, ¿sí? Porque la tarea uno tardaría 3 y bloquearía la ejecución, digamos, hasta que no termine de la tarea 2, que volvería a tardar un segundo más, ¿sí? Y esa tarea estaría bloqueando hasta que se ejecute la tarea 3, ¿sí? Tendríamos 6 segundos. Es Claro. más, si Más, pues todas faltaría el fueran, 4 y el 5. claro, por eso, si incluimos todavía el 4 y 5, todo el programa hubiera tardado 10 segundos y en realidad tardó 3 segundos en ejecutarse, ¿sí? O sea, yo podría tranquilamente, por ejemplo, haber agregado esta medición acá abajo, digamos, para ver cuánto miden las 5 tareas, o sea, desde acá hasta acá, y podemos volver a ejecutar, ¿no? ¿Cómo? No, no, ya sé. El cerebro. Claro, exacto, digamos, o sea, en realidad, digamos, tal cual, o sea, digamos, tarea 2 y tarea 3, digamos, comienzan a ejecutarse, ¿sí? Eh, pero en este caso, hasta que no esté terminada la tarea uno, digamos, como que quedan en un estado pendiente, ¿sí? Y cuando la tarea uno se cumple,
digamos, se dispara ahí nomás la tarea 2, pero la tarea 2 ya había hecho todo su procesamiento, que en este caso fue solamente esperar un segundo, y ahí nomás termina, y ahí habilita a la tarea 3, que también ahí nomás termina, ¿no? Fíjense que por más que la tarea de 2, la tarea 3 se, digamos, se terminan, por así decir, mientras que la tarea 1 está pendiente, no es que, no es que se hayan adelantado. O sea, digamos, no es que se ejecutó alguna sentencia, digamos, antes que la otra, ¿no? Porque estamos viendo claramente que se mantiene, digamos, el orden, digamos, de las dependencias. O sea, en el resultado final, que es cuando imprime, digamos, en la consola, que acá vemos, siempre imprime 1, 2 y 3. ¿Sí? Por más que la 2 y la 3 hayan, por así decir, terminado y esperando, o casi terminado, digamos, esperando a que la primera tarea las libere. La tarea, ¿sí? Las libere. ¿Y esto funciona igual por más que dependan de un valor de alguna de las otras tareas o en ese caso hay que hacerlo asíncronas? No, por eso, sí. En este caso yo estoy, digamos, acá en este caso yo estoy agregando una dependencia, ¿sí? Estoy agregando una dependencia. O sea, la tarea 2 yo la estoy haciendo dependiente de que finalice la tarea 1. Fíjense que la tarea 2, el return que hago de la promesa 2, está dentro del den de la tarea 1. Sí, ¿Esto qué eso lo entiendo. significa? ¿Sí? Sí, 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 eso lo entiendo. Lo que quiero decir es, por ejemplo, la tarea uno tiene que devolver una operación con un valor y la otra sí, se está ejecutando a la vez sí. y depende de ese valor, no tira error igual, lo puede No, no, esperar, o no, ahí hay que hacerlo asíncrono. Hay que hacerlo no, no, sí. no, 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 sigue siendo asíncrona, ¿sí? Porque yo ya sé que en este caso yo ya tengo la data disponible. Bueno, ahora veré cómo pasar la data, digamos, que está acá adentro de la tarea, adentro de la promesa de la tarea 2, ¿sí? Mm. Fíjense, acá, en este ejemplo de acá abajo, está, digamos, la forma que tenemos que hacer si es que estamos creando nuestras propias promesas, ¿no? Si estamos creando nuestras propias promesas y nosotros queremos pasar, por ejemplo, el dato recibido, o sea, el resultado recibido de la tarea 1, lo queremos pasar a la tarea, a la tarea 2, como en este caso, Tomándolo como parámetro. ¿sí? Porque quiere hacer algo con lo que devolvió la anterior, ¿sí? Como la promesa, como la promesa solamente, ¿se acuerdan que solamente recibía una función que tenía que tener, digamos, como parámetro dos funciones? ¿Sí? Yo no puedo agregar acá, digamos, un tercer parámetro, ¿sí? No lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es crear una función, ¿sí? Que actúe como una clausura. Mm. Entonces, a la promesa la envuelvo con otra función que actúe como clausura, en donde esa función va a recibir los datos y como actúa como clausura, esa data que recibe la función padre va a estar disponible para la función hija. Ah, ¿Sí? Ese claro. es otro uso, digamos, de la clausura de función. La ¿Sí? envolvés, digamos, la envolvés en un paquete, una cosa. La envuelvo, ¿sí? Con otra función que es la que va a recibir el dato, ¿sí? Y como, digamos, actúa la clausura, la función hija, digamos, tiene disponibilidad de los datos esos de la función padre. ¿Sí? Esa es la forma, sí, 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 sí. No, no, no es, digamos, no es necesario. Puede ser, digamos, tipo como una expresión, puede ser con, digamos,
podría haber sido como una función clásica, o sea, podría haber hecho, en vez de esto, podría haber hecho function, digamos, promesa 2, o sea, no, no, no varía, digamos, ¿sí? O sea, podría haber quedado así, o podría ser una función flecha. Cualquiera de las tres, digamos, formas son equivalentes. ¿Mm? Sí, siempre y cuando la función soporte el uso de promesas, porque hay librerías de funciones que, digamos, que por ahí son más antiguas y no tienen el soporte de promesas. Entonces ahí sí o sí tienen que hacerlo con callback, ¿sí? Y lo que hace esto en realidad es facilitar la escritura, ¿sí? Facilitar la escritura para que no sea tan complejo. Fíjense que acá, si este encadenamiento lo hubiera hecho con callback, sería, digamos, un poco más complejo, habría un poco más de anidamiento. Sí, 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 siempre se maneja con promesa y ahora voy a mostrar otra mejora todavía respecto a las promesas, que es el async await, que es lo que más se utiliza. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. En la versión ECMAScript 7, ¿sí? Si se fijan acá, yo había puesto esta imagen, ¿sí? Antes de ECMAScript 6, digamos, teníamos el infierno de callback. En ECMAScript 6 salen las promesas y en ECMAScript 7 sale async await, digamos que es otra forma de escribir, digamos, o de manejar, digamos, las funciones asíncronas, digamos, pero con una sintaxis, digamos, del estilo de la programación síncrona, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, esta es la forma en la cual se manejan, digamos, las funciones asíncronas, ¿no? Digamos, con async await, ¿sí? Async await, digamos, por debajo funciona con promesas, o sea, todo lo que tenga soporte de promesas va a funcionar el async await, ¿sí? Básicamente, lo que nos pide async await es que cuando vamos a gestionar alguna función asíncrona, esa función asíncrona tiene que estar envuelta por otra función a la cual vamos a rotular con la palabra clave async, ¿sí? Y adelante de la llamada a la función asíncrona vamos a poner await. Y es por eso que se llama async await, ¿sí? Claro, claro. Digamos, uno Mm. pensaría, la confusión, siempre hay una confusión acá con el tema de la async await, que pareciera que nosotros estamos convirtiendo algo que es asíncrono en algo que es síncrono. Y en realidad no es así. La función sigue siendo asíncrona, pero el estilo de programación se parece a algo síncrono. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿sí? No hay digamos, no hay ningún tipo de anidamiento, ¿sí? Se devuelve el valor de la misma forma que cuando devolvemos, digamos, desde una función síncrona. No tenemos que pasar ningún tipo de parámetro, no tenemos que pasar ningún tipo de callback, ¿sí? Ni nada por el estilo. ¿Mm? Por supuesto, Hello World es una función asíncrona que devuelve una promesa, ¿no? Por eso acá se los puse acá arriba, que Hello World devuelve una promesa, ¿sí? Casi todas las librerías y todas las funciones de JavaScript que son asíncronas devuelven promesas, ¿sí? Como les dije yo, el tema de si se topan con algo que no devuelve una promesa, que digamos que sigue funcionando con callback solamente, es porque es algo muy antiguo, ¿sí? O un desarrollo de alguna librería, digamos que digamos, no fue, digamos, actualizada, digamos, en el tiempo, digamos. Pero casi todo, el 99.9%,
digamos, soporta promesas, ¿sí? O sea que van a poder trabajar bien, tanto como promesa como con async await, ¿sí? Son las dos cosas que se utilizan, ¿sí? Ahora, al momento de utilizar async await, hay que utilizarlo bien, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, digamos, de cómo, digamos, podríamos caer en una equivocación al utilizar async await. Fíjense, supongamos que hay una función que tarda 2 segundos en ejecutarse, ¿sí? Esta función resolve after 2 segundos, ¿sí? Digamos, y esa función es asíncrona, ¿sí? Y nos devuelve una promesa, ¿sí? Bueno, supongamos que yo en alguna parte de mi programa quiero llamar a esa función 2 veces con distintos parámetros para resolver algún problema, ¿no? Que me devuelva un resultado, ¿sí? Si yo lo hago de esta manera, ¿sí? Como el ejemplo de la izquierda, ¿sí? Si yo lo hago de esta manera con async await, yo debería poner, digamos, debería envolver esas dos funciones, ¿sí? En otra función que sea async, ¿sí? Y debería poner previo a las llamadas los await, ¿sí? Pero si yo hago esto, ¿sí? ¿Cómo se va a ejecutar esto? Bueno, cuando manda a ejecutar a add1, digamos, va a venir, se va a ejecutar la primera operación y esta va a esperar, digamos, va a mandarse a ejecutar, ¿sí? Y esta sentencia va a esperar 2 segundos, ¿sí? Para continuar con la ejecución de la próxima sentencia, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a mandar, después de esos 2 segundos, voy a mandar digamos, a, digamos, a resolver la misma función con otro parámetro y va a volver a tardar 2 segundos. Con lo cual, si yo quiero obtener o ver, digamos, cuánto tardó, digamos, digamos, en resolverse la función add1, ¿sí? El tiempo que tardó en resolverse van a ser 4 segundos. 2 segundos de la primera más 2 segundos de la segunda, ¿sí? Ahí caemos ante una equivocación, porque si esta función resolve after 2 seconds, ¿sí? Si esta función, digamos, no tiene dependencia con la primera, ¿por qué tarda 4 segundos si la idea es que se manden a ejecutar asíncronamente y, digamos, deberían ejecutarse en paralelo, ¿no? Bueno, eso es porque, digamos, resolvimos mal cómo hacer los llamados. Lo que deberíamos haber hecho es el código de la derecha, ¿sí? Deberíamos haber mandado a resolver la primera función, ¿sí? Sin esperar, ¿sí? El resultado, ¿sí? Para que no bloquee el segundo llamado, ¿sí? Y una vez mandadas las dos funciones a resolver, ¿sí? Recién ahí hacemos la espera para calcular el resultado de la función, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Ninguna de estas funciones es bloqueada, ninguna de estas instrucciones es bloqueada, ¿sí? Y el resultado de esta operación se va a dar inmediatamente después de que, digamos, de los 2 segundos que tarde, digamos, en resolverse las dos funciones, ¿sí? De esta manera, digamos, va, digamos, a tardar la mitad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Se entiende clarito. cómo hicimos acá? Digamos, no pusimos el await, digamos, adelante, ¿sí? De la función para que no me bloquee la ejecución o la sentencia siguiente. Y sí pusimos el await después de haber mandado a ejecutar esas dos funciones, ¿sí? Si la segunda llamada dependiera de la primera, ahí sí el ejemplo de la izquierda sería correcto. Supongamos que yo acá, la segunda llamada, yo pasara acá el valor de A, ¿sí? A más 30 o algo que tenga que ver con A.
Entonces ahí sí, digamos, es correcto poner el await para que A esté resuelto y tenga un valor concreto, ¿sí? Porque si yo no pusiera el await y pasara el A ¿en qué estado estaría? El A, recuerden que es una promesa. Profe, repite la pregunta. Claro, yo digo, supongamos que, digamos, digamos, la función esta de resolve after 2 seconds, ¿sí? La segunda llamada, digamos, se le tuviera que pasar, digamos, la variable A. O sea, digamos, le tuviéramos que pasar un dato, digamos, resuelto por la primera llamada, ¿sí? Ahí sí sería correcto poner el await, ¿sí? Sobre la primera llamada para que cuando pasemos a, digamos, A ya esté resuelto, o sea, ya tenga la data, ¿sí? Si nosotros no pusiéramos el await en la primera llamada y acá pasáramos a en la segunda llamada, ¿sí? ¿Funcionaría bien o no funcionaría bien? No habría un error. Si no termina a Habría un tiempo, sí. error, habría un error. ¿Por qué? ¿Qué valor tendría A? Estaría pendiente. No, estaría pendiente, ahí va, ¿sí? Porque A es Pending. una promesa, ¿sí? Fíjense que esta función devuelve una promesa y la promesa puede estar en pendiente, cumplida o rechazada. Si yo no le pongo el await, A va a estar pendiente, ¿sí? Y la segunda llamada no podría realizar su operación, ¿sí? Si tuviera que hacer algo con A, supuestamente, ¿no? Supongamos que tuviera que multiplicar A por 10, ¿sí? No podría ser, digamos, A por 10 porque A todavía no está resuelta. Al ponerle una wait, ¿sí? En la primera llamada, yo estoy forzando a que se termine esa primera llamada, con lo cual A está ya en un estado cumplida, ¿sí? Ya está en un estado resuelta, con lo cual A va a tener la data, ¿sí? Entonces, digamos, es muy importante identificar al momento que estamos trabajando con, digamos, con varias funciones asíncronas que se ejecutan una después de las otras, ¿sí? Es muy importante identificar si, digamos, una función depende o no de la otra para saber si voy a tener que hacer la espera o no, ¿sí? Cuestión de que, digamos, una segunda tarea, una tercera tarea no se encuentre con un valor que todavía no tiene resultado, ¿sí? Que está en pendiente, por ejemplo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, acá estaría un ejemplo que usa promesas versus un ejemplo que usa async await, ¿sí? O sea, el mismo código, acá arriba usando promesas, ¿sí? Supongamos que esta función, ¿sí? Sería esta función download data, ¿sí? Supongamos que baja data de alguna URL, ¿sí? Supongamos que es asíncrona. Bueno, acá sería, digamos, el manejo con promesas, con su den, con su catch, ¿sí? Y, digamos, programada en vez de promesa con async await, quedaría de esta forma, ¿no? Digamos, download data, ¿sí? Estaría como ya está envuelta en una función, lo que hacemos solamente, digamos, poner async a esa función y, digamos, acá, digamos, usamos el await, ¿sí? La manera conveniente también cuando hacemos async await es combinar el código con el manejo de excepción, o sea, con un try catch. Fíjense que acá yo estoy también, además de agregar, digamos, los await, estoy utilizando el try catch para
poder manejar los errores, ¿sí? Las excepciones, ¿sí? Porque en el caso de las promesas yo ya tengo un catch, ¿sí? Para poder manejar los errores de las promesas, o sea, las promesas rechazadas, ¿sí? Pero en el async await, ¿sí? Digamos, por definición no tiene un mecanismo para manipular las promesas rechazadas, con lo cual hay que manipularlo con try catch. O sea, siempre que usamos async await, ¿sí? Deberíamos estar incorporando los try catch necesarios, ¿sí? Esto es, digamos, así, digamos, se logra una buena práctica, ¿sí? No dejar ninguna sync await fuera de ningún try catch, ¿sí? Porque eso significaría que no estamos manejando el error, ¿sí? Y en toda aplicación siempre hay que hacer el manejo de error. Bueno, acá también otro ejemplo. Este sería el ejemplo del fetch, ¿no? Pero con async await. Fíjense que ahora queda derechito, ¿no? Digamos, este es el fetch, hace un await, obtiene la respuesta y después de la respuesta hago el JSON, el parseo y obtengo el objeto JavaScript, ¿sí? Fíjense que el estilo de programación me queda como sentencias, digamos, tradicionales, o sea, como una forma de programación, digamos, síncrona, ¿sí? Pero, digamos, sigue siendo asíncrono, ¿sí? Y fíjense que acá, si comparamos, ¿no? Estas dos líneas, ¿sí? Del fetch, ¿sí? Es mucho más sencillo que el fetch, digamos, de esta forma, ¿no? Con sus den y sus catch, porque además recuerden que el den recibe, digamos, una función, ¿sí? Para manejar la data, digamos, ¿no? Igual que el catch, que también recibe una función. Acá tenemos una única sentencia, ¿sí? Si bien es, digamos, una mejora respecto a los callbacks, tenemos un cierto grado de anidamiento o encadenamiento y un poquito más complejo. En cambio, si lo ven, digamos, con async await, digamos, es mucho más, ¿sí? Más llevadero, ¿no? Más fácil de entender, más, eh, más legible nuestro código, ¿sí? No hay anidamiento, ¿sí? Son sentencias, digamos, individuales, ¿sí? Es mucho más fácil. Nuevamente acá están los dos await para poder establecer la dependencia entre response y fetch, ¿sí? Porque si yo no pusiera el await, ¿sí? Acá mandaría a parsear algo que todavía posiblemente no se haya descargado, ¿sí? A lo mejor todavía no está disponible el JSON y estaría tratando de parsear algo que está pendiente, ¿sí? Con lo cual tengo que poner el await para establecer la dependencia, ¿sí? Entre el response.json y el fetch, ¿sí? Decir, bueno, hasta que no esté la descarga del fetch, hasta que no esté el JSON, no voy a mandar a parsear. Bueno, y este sería un ejemplo, digamos, de el uso de la sync await con el promise all, ¿no? Con este mecanismo para mandar a ejecutar las, las promesas o las funciones asíncronas de forma paralela, ¿no? En este caso manda a ejecutar dos fetchers, ¿sí? Dos fetchers, ¿sí? A distintas URLs, ¿sí? Y podemos manejar también esto con async await. O sea, deberíamos envolver el promise all, ¿sí? En alguna función rotulada con async, ¿sí? Y, digamos, agregar el await correspondiente, ¿sí? Cuando se terminen de fechar todas las promesas, ¿sí? Nos devolverá el resultado que, por supuesto, también será un arreglo, digamos, con las datas de cada una de las promesas ejecutadas. Si acá fueron dos promesas, nos devuelve un arreglo con dos datas. ¿Mm? Acá, por ejemplo, seguramente ustedes
En el práctico, en un punto tienen que ir a buscar todos los productos, ¿sí? De la API de productos y además tienen que ir a buscar, digamos, los datos de los descuentos, ¿sí? Todos los descuentos que van a estar en el servidor. Bueno, acá podrían usar algo como esto, ¿sí? O sea, cuando cargue la página, fecharán los productos y también fecharán los descuentos. Y acá adentro procesarán, ¿sí? Cada uno de los cards para poder mostrar en pantalla, digamos, los productos, ¿sí? ¿Vieron, ¿vieron el enunciado? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron todo lo que tienen que hacer? Bueno, todo, no es tanto tampoco. Pero bueno, ¿Se está refiriendo más o menos se ubican, ¿qué hay que hacer? al integrador, profe? ¿Cómo? ¿Se está refiriendo al integrador? Sí, Ah, sí, lo vimos. Yo lo leí. bueno, Eh, bueno, y, digamos, les quedó claro qué es lo que hay que hacer. algunas cosas sí y algunas. em, 50-50, sí. por ejemplo, de lo que nos queda por ver, Sí, que por lo que sale ahí es Express, Pub, algo de base sí. de datos. ¿Eso también lo Ujú. vamos a tener que aplicar o no? Y por ejemplo, mira, base de datos está como opcional, porque a ustedes les dicen el práctico que pueden guardar las compras y los descuentos los pueden guardar tanto en una base de datos como pueden hacerlo en un archivo JSON. O sea, no les obliga, por ejemplo, a usar base de datos. Como base de datos va a ser el último tema que vamos a ver, ¿sí? Entonces van a estar muy pegados, digamos, con respecto a la fecha de entrega del proyecto. Entonces ya no, digamos, no están obligados a usar base de datos, ¿sí? El que quiera incorporar la partecita de base de datos para guardar la compra o para almacenar los descuentos, lo va a poder hacer, y el que no, lo va a poder, digamos, llevar en un archivo, ¿sí? En un archivo JSON. ¿Mm? Después, el tema de PUG tampoco va a ser obligatorio, que es el penúltimo tema que vamos a ver. El que quiera aplicar, digamos, motores de plantilla lo va a poder hacer, el que no, digamos, lo va a hacer sin PUG, ¿sí? Y la parte que tiene que ver con consumir, digamos, la API de descuentos y con registrar la compra, ya la vamos a estar viendo la semana que viene, porque ya la semana que viene ya comenzamos con nuestra programación del lado del servidor, ¿sí? O sea que van a estar bien, digamos, Ok. con los tiempos y con los contenidos. Bueno, preguntas, pregúntenle a Sangul. Sí, No, profe. mentira. Por Este, ejemplo, si- vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, stock o no. no, 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 porque esta API, si ustedes copian la URL, digamos que está ahí en el práctico y se fijan bien qué es lo que trae, digamos, trae poquitas cosas, pero no trae stock, trae precio, trae título, descripción y algún dato más, pero no tiene nada que ver con stock. Tampoco vamos a llevar el tema de los usuarios. Si se fijan bien Ok, ahí, cuando hace la compra, o sea, cuando envía los datos de la compra, digamos, no tiene que estar, esa compra no va a estar vinculada a un usuario ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, digamos, no les voy a pedir el tema de login, de usuarios y demás, ¿sí? O sea, no, está em, bastante simplificado. la parte de la API que nos pidió que usáramos, o sea, solo lo que es productos, entonces. Sí, sí, Ok, sí. Es lo único que tiene, digamos, si vos accedes a URL, ves, fíjate que te va a devolver una lista de productos. sí, Es sí. más, devuelve Los, 20 productos. los Son productos los deberíamos guardar en un JSON también, ¿no?
No, O lo que tenés que agarra- guardar, lo que tenés que guardar en realidad al final es la compra, los datos de la compra, ¿sí? Pero no los datos de los productos. Pero a lo mejor te sirve guardar, por ejemplo, en un arreglo, los datos para cuando lo estás procesando. No sé, hay que ver cómo lo vas a hacer. Digamos, pero no tiene ningún sentido guardarlo en un archivo JSON, porque la idea es que cada vez que vos vayas a utilizar o que se refresque la página y demás, digamos, debería consumir de nuevo la API, ¿no? Porque si bien esa API ahora tiene 20 productos fijos, nosotros tendríamos que simular como que de ahí está consumiendo, digamos, los productos de un lugar en donde los productos pueden ir en el tiempo, pueden ir cambiando, ¿no? Podría tener podría tener mucha actualización, digamos, esa API, y digamos, si nosotros la consumimos, pero después la guardamos y después solamente trabajamos con los productos guardados, digamos, no estaría quizás reflejando las modificaciones que se hagan, digamos, en el lugar donde disponemos los productos. Entonces, por ahí los productos los vamos a guardar en un arreglo. Em, Si es necesario, sí. En realidad, por ejemplo, cuando vos consumís la API y sí, y bien. parseás, ya ahí ya vas a tener un arreglo de productos, ¿sí? Vos vas a hacer el fetch, ¿sí? O sea, a ver, por ejemplo, eh, vamos a, lo vamos a ver si le podemos conseguir. Déjenme a ver si tengo acá el proyecto. Práctico, práctico, mm, práctico. Segundito. Muy práctico. Eh, bueno, esta es la API, ¿no? Y se fijan que accedo ahí. Bueno, esta no es en realidad la cosa, pero es esta de acá, ¿no? Si ustedes tienen que acceder a esta URL, ¿no? Esta de acá, rows, ¿sí? Se fijan acá, esto es lo que les va a devolver. Les va a devolver, digamos, una lista de productos, ¿sí? Son 20 productos, ¿sí? Se fijan, son 20 productos con respectiva ID. ¿Sí? Y cada producto tiene, si se fijan bien, tiene un ID, título, un precio, una descripción, categoría y una imagen, ¿sí? Y un rating. Ah, ok, vamos a ¿Sí? usar esto. Bueno, Ustedes, ¿sí? Vamos a crear acá un archivito nuevo. Acá, fake, fake app, ¿sí? ¿Cómo consumirían, digamos, su API? O sea, yo voy a hacer acá un ejemplo, digamos, ejecutando, por supuesto, después del lado del servidor, ¿sí? Pero, digamos, ahí ustedes deberán decidir si la aplicación la van a hacer con renderización en el servidor o renderización en el cliente, ¿sí? O sea, el consumo de la API, ¿sí? Podría darse tanto en el cliente como en el servidor, ¿sí? Si la hacen en el cliente, ¿sí? Ustedes van a consumir en el cliente y, digamos, en el mismo cliente van a, de alguna manera, formatear, digamos, cada una de las cards, ¿sí? Que van a presentar en la página, ¿no? Y si la hacen en el servidor, ustedes van a, digamos, consumir la API en el servidor, van a generar todo el HTML que le va a ser devuelto al cliente para que éste muestre el resultado, ¿sí? Yo acá ahora hago el ejemplo en el servidor, pero no significa que haya que hacerlo así. Solamente voy a hacer un ejemplito como para poder consumir la API y que vean que cuando la consumen y la parsean, ya van a tener
el arreglo de productos. ¿Sí? ¿Qué es lo que harían acá ustedes? ¿Qué es lo que primero haríamos? Fetch. Fetch. ¿Sí? Fetch. ¿Sí? Ponemos la URL que queremos consumir. ¿Sí? Y acá hacemos punto .dem. ¿Sí? Y acá en el punto .dem, recuerden que tienen que pasar una función. Entonces yo lo primero que hago es ponerle una función. ¿Sí? ¿Qué me devuelve el fetch? Un response. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con ese response? Quiero, ¿qué cosa? Poner en un JSON. En un Parcial. JSON. Bien, quiero parsear. Entonces lo que quiero retomar es response.json. ¿Sí? Y eso me va a devolver de nuevo otra promesa. Por lo cual hago de nuevo un den. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, esto recibe una función. ¿Sí? En donde acá voy a tener la data. ¿Sí? Que en realidad, en vez de data, le voy a llamar productos. ¿Sí? Producto. Porque son los productos. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es mostrar en consola, ¿sí? Los productos. ¿Sí? Vamos a grabar ahí. Veamos qué sucede. Vamos a Node y fake. Bueno, fíjense lo que imprimimos en la consola. Imprimimos todo el arreglo de productos, por supuesto. ¿Sí? Fíjense que es un arreglo, ¿sí? De productos. ¿Sí? Si quiero los nombres de los productos, si quisiera imprimir los nombres de los productos, ¿qué haría? Y tengo que hacer un for o un bucle. Bueno, ¿y cómo lo haría? Y yo haría un for común con producto. Usemos, acostumbrémonos a usar las funciones, digamos, funciones de arreglo. ¿Cómo Un podría ser forín. Con map. producto For each. punto un map? Bien, ahí Map. hablaron de un map. Ah, ¿Sí? Entonces, ¿esto qué recibe? Recibe un producto. Un producto. ¿Sí? bien. Y ahora tiene que hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a Un retornar console acá? log de producto.title. Acá lo que voy a hacer es, digamos, en vez de hacer un console, digamos, voy a retornar, ¿sí? El producto.title para después imprimir todo el arreglo completo, ¿sí? Pero sí se podría hacer también el console log, ¿sí? Pero, o sea, acá yo podría decir, bueno, retorne producto.title. ¿Sí? Y eso es lo que va a retornar acá, ¿sí? Ahí. Y inclusive podría mandarlo, ¿no? A la consola. Podría ser console log de todo esto, ¿sí? Pero no queda muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es títulos, ¿sí? Y acá abajo voy a hacer un Un console console log log de título, ¿sí? Se vuelvo acá, ejecuto y tengo, algo pasó, que Te faltó dice, ponerle leto, cons, a título sí, Claro, nomás. no sería perfecto. una. Variable. Constante. Bueno, ahí tenemos nuestro arreglo de productos, ¿no? Arreglo de productos. ¿No? Esto es del lado del servidor. Esto es del lado del servidor, ¿sí? ¿Y Ya cómo vamos lo a ver, consumiría yo en el cliente? ¿Cómo se lo mando al cliente una vez que lo digamos, genere? vos acá del lado del servidor, vos vas a estar respondiendo requerimientos, ¿sí? Ujú. Entonces, va a depender del tipo de aplicación. Por ejemplo, si vos tenés
digamos, si tu aplicación tiene un cliente fuerte, quiere decir que el procesamiento se hace, digamos, mayoritariamente en el cliente, lo más probable es que vos, digamos, mandes a llamar por Ajax al servidor solamente los datos, digamos, que interesan del servidor. Que tiene el ¿Sí? servidor. Acá, ¿sí? Y vos Claro. devolverías solamente un JSON desde acá. ¿Sí? Ahora, en clientes que son débiles, ¿sí? En donde la mayoría del procesamiento se hace en el servidor, ¿sí? Vos lo que podés hacer es, digamos, del cliente haces un requerimiento y el servidor te devuelve toda una página ya completa para que se renderice, que Mm, digamos, la programación más tradicional, lo que serían las páginas dinámicas. el Entonces vos HTML, devolvés todo. todo, claro, todo el HTML completo, Mm, ¿sí? Entonces, en ese caso, vos deberías acá armar todo el HTML, ¿sí? Completito, completito. Ah, todo acá en código. Ujú, exacto. Ok. Claro, o vos vas a pensar, bueno, pero programar acá todo el HTML es medio complejo. Bueno, se torna, digamos, muy tedioso porque acá estamos del lado del servidor digamos, y estás en JavaScript, digamos, no podés programar en HTML, sino que el JavaScript tiene que generar el HTML, ¿sí? Entonces se vuelve un poco tedioso, pero ahí es donde vienen a ayudarnos los motores de plantillas que me permiten separar, digamos, la parte estática del HTML, digamos, en una plantilla y que yo tenga que solamente inyectar los datos generados en el servidor, digamos, ¿sí? Y de esa Claro. manera me permite separar los aspectos y, digamos, hacer, digamos, un poco digamos, más organizado todo, ¿sí? Porque si no, Claro, ya porque van yo a ver acá que no puedo crear cosas HTML directamente, o sea, no existe DOM, no existe nada de eso acá. mm, mm, no, pero no, en realidad no existe DOM, pero vos vas a mandar todo el HTML con el JavaScript y con todo lo que sea necesario para que eso se ejecute en el navegador. Claro. ¿Mm? se, Ok. le- se le- se les van a unir todas estas dudas en la próxima clase cuando hagamos nuestra primera aplicación web. O sea, cuando hagamos nuestra primera aplicación que va a dar respuesta a los requerimientos, ¿sí? del cliente, ahí van a empezar a entender esta separación entre el cliente y el servidor. De una, Claro. profe. La verdad que todavía no me queda muy claro. Ujú. Sí, a mí me Esta, Ahora, costaba esto de a- cómo ahora mandar los datos. claro, sí, sí. Me quedó Este, todo bien en claro. la próxima clase lo vamos a ver porque, digamos, para poder, digamos, enviar, o sea, que esto funcione como un servidor web, tenemos que levantar un servidor HTTP, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se levanta en la propia aplicación un servidor HTTP para que esa aplicación funcione como un servidor web, o sea, que pueda recibir requerimientos y devolver respuestas. ¿Sí? Claro. Por ahora, este script que yo hice acá se está ejecutando en Node en forma local, ¿sí? Pero no es un servidor, porque no hay ningún servicio de HTTP, ¿sí? Se está ejecutando localmente en mi sistema operativo, pero como un programa, digamos, separado, o sea, ¿sí? No hay un servicio HTTP, con lo cual a este programa no podemos considerarlo como que es de cliente o es de servidor. No, nada. Se está ejecutando localmente, digamos, individualmente, ¿sí? En Node y nada más. Y bueno, ¿y Oh, esto cómo lo transformarían con Async Await? A ver, ¿cómo haría para cambiar esto con Async Await? ¿Qué debería hacer? Primero el async tendría que ir atrás del fetch. mm, Bien.
No, await debería ir atrás del fetch, ¿se acuerdan? Sí, porque espera a que lo haga. Bien. Habría que O hacer sea, una ustedes me función. dicen, Hay que acá, por hacerlo todo en una ejemplo, función. lo que debería tener es const, ¿sí? Response, ¿sí? Que es lo que me va a devolver el fetch, va a ser algo así, ¿no? Entonces esta parte ya no va más. Voy a sacar todo, ¿sí? Después. Y después tendría que hacer, digamos, const productos, ¿sí? De la respuesta del JSON, ¿sí? Y acá imprimir productos. Y todo esto debería estar dentro de una función Perfecto. que sea la Tengo wait. que, bien, entonces tengo que Digo, hacer perdón, algo, digamos, claro, podría la ser, por sync. ejemplo, podría hacer una function que diga, no sé, get productos, ¿sí? Que no va a recibir nada, ¿sí? Y que va a tener como contenido todo Todo eso, esto, ¿sí? Y acá poner así, así, ¿sí? Esa sería una forma, pero tendría que llamar a get productos, claro. ¿sí? Hay que ejecutar la función. Claro, si no, solamente la estoy definiendo, pero nunca la ejecuto, Nunca la ¿sí? ejecuto. Ahí está, ahí la ejecuté, si fijan, está devolviendo todos los códigos. Ahora, Sí, es más sencillo. si no quiero tener una cosa que quiera volver a, digamos, que quiera, digamos, llamarlo, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo? Si no quiero tener una función que después la tengo que llamar, ¿sí? ¿Cómo podría hacer para, digamos, directamente que se ejecute? ¿Cursividad? No, lo que debería hacer es una IFE. ¿Se acuerdan? IFE, No, no una me acordaba. función, ¿eh? Una función anónima, digamos, invocada inmediatamente, ¿sí? Entonces Ah, debería ser, ¿no? Ahí, ¿sí? Esta función que estoy agregando tiene que estar envuelta entre paréntesis y acá la tengo que llamar, ¿y ¿no? la sync no va a ningún lado? Sí, 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 va acá dentro de, antes de la función, ¿no? Antes, ok. Ahí. Y ahí, digamos, si la vuelvo a ejecutar, digamos, en este caso ahí se ejecuta, ¿no? Ahí lo hace uno así. Bien. Bueno, vamos a seguir, digamos, con todo lo que vamos a ver, vamos a seguir, digamos, con mucha práctica de async await, de promesas, ¿sí? Y de todo lo que tienen que hacer. Y la Ah, práctica es el podemos maestro. ver la práctica hacer maestro, exacto. Cada práctica es fundamental para aprender, Y a nivel ¿sí? la práctica, porque estamos medio todavía que nos falta práctica. Sí. Bueno, otra cosa que quería ya aprovecho, ¿sí? En un punto les dice que tienen que traducir, ¿sí? Y que para traducir tienen que usar un paquete, ¿sí? Yo Voy. les puse, primero lo quería hacer con otra API de traducción, pero la mayoría de las API de traducción hay que registrarse y, digamos, las partes gratuitas de la API, digamos, tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de consumos que pueden hacer. Entonces, como iban a tener que hacer al menos quizás 20, 40 traducciones así muy rápidas, iban a tener problemas. Entonces, bueno, digamos, decidí que lo hicieran, digamos, utilizando algún paquete, digamos, que resuelva eso. ¿Sí? Entonces acá me dice que tengo que usar el paquete de Google no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿cómo harían ahí? Nosotros lo que haríamos es, digamos, agregarlo al proyecto haciendo un npm install, ¿sí? De ese paquete, ¿sí? Ahí lo agrego, ¿sí? Agrego ese paquete, ¿Está ¿sí? escribiendo, profe? Sí, abajo, Sí, Ah, sí. ok. hice un npm install del paquete, acá, ¿no? npm install
del paquete. Ahí está terminando de instalarlo, ¿sí? Ahí me lo instaló, bueno, está terminando, en realidad, instalarlo. ¿Sí? Bueno, mientras que lo instala, podemos ver cómo se usa. Si se van a la documentación, ¿sí? Si se van a la documentación, el uso del paquete es muy sencillo, ¿sí? Acá está GitHub oficial, ¿sí? Y no hay mucha documentación, es esto, así lo tienen que usar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Importarlo al paquete, siempre que instalamos y lo tenemos que usar, tenemos que importarlo, ¿sí? Y después tenemos que usar una función translate que recibe dos parámetros. Fíjense, recibe un objeto de opciones y el callback para manejarlo, porque esta función, traducir, ¿sí? Toma su tiempo y es asíncrona, ¿sí? Y este objeto de opciones que recibe como primer parámetro tiene, digamos, el text, que es, digamos, lo que ustedes quieren traducir, el idioma, digamos, de origen, por ejemplo, español, y el idioma de destino, inglés, ¿sí? Ustedes, entonces, qué es lo que deberían hacer? ¿Sí? Una vez instalado, entonces van a requerir la librería, ¿sí? Van a requerir la librería, ¿sí? Y una vez requerida, por ejemplo, yo podría mandar a traducir producto, ¿sí? ¿Cómo haría? Por ejemplo, podemos hacer productos.forEach, ¿sí? Y decir, esto es un producto, ¿sí? Y en el cuerpo del producto voy a llamar a translate, ¿sí? Y le voy a pasar un objeto, ¿sí? En donde, ¿sí? Si nos vamos bien, la clave es text, ¿sí? O sea, la clave es text, y lo que le voy a pasar acá es mi producto El título punto título, ¿sí? y la El descripción. segundo parámetro va a ser source, ¿sí? Source, el cual yo quiero que sea origen inglés y el target español, ¿sí? Ah, Y usted, profe, el callback, usted, ¿eh? profe, usted pide el título del producto y la descripción. Ahí deberíamos agregar text. eh, Eso ustedes lo ven después, cómo lo van a, si van a mandar las dos cosas a la vez, una cosa a la vez, ¿sí? No importa, lo ven ustedes, ¿sí? Pero sí, tienen que traducir las dos cosas, ¿no? Y acá en el callback, ¿sí? Fíjense que el callback les devuelve el resultado, ¿sí? Con lo cual, lo único que tienen que acá decir, digamos, por ejemplo, podría poner traducción, es nuestro resultado, y lo que voy a hacer es un console log, digamos, de traducción, ¿sí? No, alguien. Oh. ¿Están escuchando? Porque me saltó el. Sí, Ah, Sí, no, porque me Sí, profesor. profe, saltó se el escucha. coso del Zoom. Me saltó el cosito del Zoom, que no sé, alguien debe estar, digamos, esperando ahí. Bueno, ahí, mandé a instalar Rolora, a ver si lo puedo cancelar. Eh, Deseo terminar, sí. Y en realidad lo que quería era volver a ejecutar. Bueno, me quedó mal instalado porque como mandé a require ejecutar, no define. sí, Son no, es todos. que lo que pasa es que, primero, dos cosas, como lo voy a volver a instalar el paquete porque le mandé a instalar y después lo cancelé. Eh, Acá me está diciendo, también me tiró el error del require, porque estoy usando require, pero mi package JSON seguramente está configurado para usar con el import, ¿no? Fíjense acá, yo lo tengo configurado para el import, entonces tendríamos que sacarlo, ¿sí? Y ahora sí va a funcionar con el require, ¿sí? Vamos a volver a hacer acá node, ¿sí?
Y productos.forEach, ahí me está dando el error. A ver, ¿dónde está? Cannot read properties. No puede leer las Productos. propiedades. Ah, que acá me quedó un punto array, que me lo agregó el autocompletar y está mal. Bueno, ahí vuelvo. Mm, ahí. ¿Qué mandé a la consola? ¿Qué mandé? ¿Por qué no? Oh, ah, Sí, a translation. La sí. traducción. Me mandó el objeto traducción completo. En realidad yo lo que quiero acá es el traducción.translate, ¿no? No es el Translate es la text, propiedad. porque No, está la trabajando propiedad sobre el text. es translation. Fíjense que es translation. ¿Sí? Entonces, ahí sí, ¿sí? Me voy acá y mandó, ¿qué mandó? Me quedó todo indefinido. Eh, El No está objeto que pide guardando la para imprimir está traducción mal en text. escrito. Está mal escrito, dice translate en lugar de translation, en lo que se imprime. translation. Sí, translation. Translation. Ahí. Bien, bien ahí. Vuelvo de nuevo. Y ahí está. Bueno, ahí están las traducciones, ¿no? De cada uno de los títulos. Vale, saber cómo los tradujo, digamos. Pero bueno, ahí tienen la traducción. ¿Y qué otra cosa les quería decir? Y ya estamos terminando. Si yo a esto, un package JSON, lo dejara voy a volverlo con un type module, en vez de require, ¿sí? Ustedes deberían acá hacer el import from. ¿Sí? ¿Cómo sería el import from? Sería const, translate, no, perdón, import, ¿sí? Translate from, ¿sí? Digamos, la librería, ¿sí? Así que al import from. ¿Sí? Esta tiene que, acá vuelven a ejecutar, este import básico, ¿no? Con la llave. Sacó el módulo, ¿no? ¿Eh? ¿Y lo grabé? Sí, creo que sí. Me están Creo que le había molestando, sacado el módulo. tengo como cuatro carteles y me están matando. Hay un cartel de Zoom, la barra, el otro, y tengo que ir moviéndolo todo. Import from. ¿Lo escribí bien? Import, translate, from, está bien. From, eh, perdón, esto no es. Los paréntesis no. ¿Eh? Translation, ¿no era? No, No, translate la había llamado. ¿No le había Pasa sacado, que profe, el módulo en el código JSON? pues, ahí me fijo. Package JSON, lo volví a poner. Lo Eh, volví a poner pero en el para console ver. log dice translation. No tiene que ponerle translate. No. Ah, Una es la función que me importa la librería. Ahí está, ¿no? Ahí se están dando. no Esta llegó. translate es la función que me importa la librería y el translation que yo puse acá es una propiedad del objeto traducción que me devuelve. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ah, ¿Tuvo al final? Sí. Ahí ya lo ejecutó. Al final. Ahí está. Bueno, no me quiero pasar porque tienen clase, ¿no es cierto? Uy, profe, yo No una pase el código. pregunta. Sí, No, eso no. Cuando instaló el NPM, ¿se tiene que hacer de la terminal o del Visual Studio Code se puede? eh, desde la terminal. Desde la Ah, bien, terminal. Sí, bien, sí, bien. sí. Bien. Bueno, seguimos siguen con práctica mañana y
y avancen todo lo que más puedan y ya el martes avanzamos con el tema nuevo, ¿no? Les dejo ¿cómo es cómo es el anfitrión a alguno de ustedes? No, Nos profe, porque cambiamos Ah, a una recurrente.